Hola a todos, bienvenidos al Trono del Monarca, donde los dogmas caen y la verdad se alza. Hoy continuamos con la serie Requiem para Dios. Si eres nuevo, te invito a escuchar la introducción, ya que allí aclaro algunos puntos importantes. Si no eres nuevo, te invito a compartir, comentar, calificar, suscribirse y todo lo que ayude a que este contenido llegue a muchas más personas. Una vez dicho eso, empecemos. El día de hoy tocaremos un tema sensible para muchos creyentes y que al igual que la perfección de Dios, podría generar mucho ruido en sus vidas. Hoy hablaremos del destino. ¿Existe? ¿Tenemos algún poder sobre nuestras vidas? Para hablar de esto, primero hablaremos de dónde nace el concepto de destino y por qué es importante para la fe y las religiones. En el capítulo anterior hablamos de los dioses antiguos y mencionamos incluso a los padres de los dioses, que eran los primordiales. Pues bien, en las religiones y culturas antiguas existen un grupo de entidades que no eran necesariamente ni dioses ni demonios. Eran entes aparte, que cumplían alguna función muy específica, como por ejemplo lo eran las furias, un grupo de mujeres tipo deidad que se encargaba de velar por el cumplimiento de las reglas de los titanes y luego de los dioses del Olimpo. Cualquier ser divino o mortal que violara las leyes o faltara a su palabra o juramento, las furias lo juzgarían. Las furias como tal no servían directamente bajo la mano de los dioses, pero sí estaban dentro de su séquito o alrededor de ellos. Un caso más contemporáneo podría ser la muerte o los cuatro jinetes del Apocalipsis. Al igual que las furias, la muerte como una entidad y los cuatro jinetes no forman parte del panteón divino, pero sí cumplen con una función muy específica. Por ejemplo, la muerte es la encargada de velar y asegurarse del fallecimiento de las personas o de todo ser vivo, y los jinetes pues son los encargados del apocalipsis, aunque en realidad esto no es así, pero esto lo tocaremos en un capítulo más adelante. Pues bien, hay otra entidad, o mejor dicho, grupo de entidades, que ha formado parte de muchas religiones antiguas. Las Nornas, las Morias, las Lamias, las Parcas, las Tres Estrellas. Todas en realidad son la misma cosa. Un grupo de tres hermanas que cumplen con la misma función sin importar en qué cultura se les represente. Normalmente son representadas por tres mujeres, una anciana que representa el pasado, una adulta que representa el presente y una más joven que representa el futuro. Y además de eso tienen otro elemento en común, que es que todas están relacionadas con algo que se conoce como el hilo del destino. Es por eso que en algunas culturas se les conoce como las tejedoras. Bien, las morias son las encargadas de velar y de observar la vida de cada ser vivo mediante un hilo que representa toda su existencia, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte. Ellas tejían su vida en un telar y en muy raras ocasiones tenían la potestad de cortar el hilo y terminar con la vida de la persona. Como ya mencioné, muchas religiones antiguas tenían dentro de su séquito o de sus creencias a las lamias y usaban su existencia para justificar las cosas que les pasaban en sus vidas, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Estas tres hermanas tenían tanto poder sobre el destino y la vida de las personas que en algunos casos los mismos dioses les temían. Un ejemplo de esto es Odín. Él hizo todo lo posible para evitar el destino de las Morias. Mintió, engañó, sacrificó y todo con el fin de evitar el Ragnarok. Spoiler, no lo logró. Esto habla de lo importante y significativo que era el destino para las religiones antiguas. Y bien, muchos pensarán que esto ya se acabó con la llegada del monoteísmo y la creencia en los dioses modernos. Y yo les pregunto, ¿de verdad se acabó?
Sé que algunos pensarán que sí, hablarán del libre albedrío. Y yo les diré que sí, que tienen razón. El libre albedrío es uno de los conceptos que hizo que las religiones modernas se hicieran más populares y atractivas, ya que le daba a las personas el poder de moldear sus vidas según sus decisiones, y se alejaban de las cadenas de los dioses y sus caprichos. Pero les vuelvo a preguntar, ¿de verdad se acabó? Todos, sin importar en qué religión estén, si son creyentes o no son creyentes, deben haber escuchado el término el plan de Dios. O Dios trabaja de formas misteriosas. Y el más popular de todo, la voluntad de Dios. Se supone que Dios lo ve todo, lo sabe todo. Y si eso es así, entonces les pregunto, ¿de qué sirven nuestras decisiones? Si todo es parte de un plan de Dios, entonces, ¿de qué sirven nuestras decisiones? Si todo es voluntad de Dios, adivinen, ¿de qué sirven nuestras decisiones? Esto complica mucho la existencia, porque si esto es así, la opción del libre albedrío en realidad es una simple ilusión, porque no importa lo que hagas, siempre va a pasar lo que Dios quiere que pase. Y eso, para mí, en mi entendimiento, se llama destino. Y aquí hay algunos versículos de los textos sagrados que hacen referencia a esto. Por ejemplo, tenemos Proverbios 16:9, que dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Isaías 46:10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos, y lo que aún no ha sucedido, yo digo, mi propósito se cumplirá, y haré que todo lo que deseo. En el Corán, el Surah Al-Hadid 57:22. No ocurre ningún acontecimiento en la tierra, ni en vosotros, que no esté registrado en un libro antes de que lo hagamos surgir. El Surah Al-Asad 33:36. No es propio de un creyente ni de una creyente, cuando Dios y su mensajero han decidido un asunto, tener opinión en su decisión. Y estos son solo unos pocos versículos. Y saliendo de los versículos, hay muchas historias en la Biblia y en el Corán que hablan de sucesos que están predestinados. Por ejemplo, el más popular, el nacimiento de Jesús, su llegada a Jerusalén. El mismo Jesús sabía cuándo y cómo su vida iba a terminar. Eso quiere decir que todo estaba escrito y todo era voluntad de Dios. Y si eso es así, entonces yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y Odín? Ambos siguieron un camino predeterminado por el destino y llegaron a ese punto porque tenían que llegar a ese punto. Y siguiendo con los textos, hay un libro en la Biblia que se basa únicamente en predicciones de hechos que supuestamente ya están escritos y que van a pasar. Y hablo del Apocalipsis, que sería la versión bíblica del Ragnarok, aunque con un final más bonito, pero de esto hablaremos en otro capítulo más adelante. Y de hecho, muchas de las religiones se basan en que si no haces lo que Dios te pide, entonces serás castigado. Así que, aun si tenemos libre albedrío, no sirve de nada, porque si no seguimos el plan de Dios, entonces nos irá mal. Y les pregunto, si todo está escrito, ¿de qué sirven nuestras decisiones? Si todo es voluntad de Dios, ¿de qué sirven nuestras decisiones? Si todo es un plan maestro, adivinen. Pues bien, aquí es donde llegamos al punto principal del capítulo. No es que todo está escrito, es que la religión quiere que pensemos eso. Es lo mismo que hablé en el capítulo de las cadenas de la fe. La religión necesita que tengamos miedo de Dios y de alejarnos de su camino, para así mantenernos sumisos y así hacer lo que ellos nos piden. Todos tienen el poder de elegir, y todo lo que pasa en sus vidas es el resultado de decisiones.
Y sí, sé que en este momento algún recuerdo horrible de su vida les debe haber llegado. Recuerdo o situación donde ustedes no tuvieron ninguna lección. Un padre o una madre abusivos, una violación, un accidente, la pérdida de un familiar o un ser querido. Y sí, es verdad, no creo que nadie elija tener un accidente, tener un padre abusivo y mucho menos perder a un ser amado. Por eso antes dije que todas las cosas dependen de decisiones, pero no necesariamente de sus decisiones. Un ejemplo de esto. Hay personas que nacen con todo el dinero del mundo para vivir sus vidas felices hasta la eternidad. Y fácilmente pueden perder todo por malas decisiones. Mientras que hay personas humildes que pueden elegir cambiar su vida y ser adineradas. Si su padre o su madre es o fue una persona abusiva, es porque así lo decidió. Y sus decisiones están basadas en las decisiones de otras personas. Y así sucesivamente. Esto es lo que se conoce como el destino de las elecciones. Pero ustedes tienen el poder de elegir si siguen con el ciclo de abuso o lo rompen. Si tuvieron un accidente, tienen el poder de elegir si eso los destruye o los cambia. Si perdieron un ser amado, tienen el poder de elegir si eso los marca para siempre y viven en el pasado o avanzan al futuro. Hoy, en este momento, ustedes tienen el poder de elegir si creen lo que les digo o no. Y eso tendrá sus consecuencias. Pues lo mismo en realidad pasa con Dios. Él no es que lo ve todo, o bueno, sí lo ve todo. Él ve cada posible camino frente a ustedes. Cada decisión que toman cambia ese camino. Así que lo que Dios hace es colocarles nuevas decisiones enfrente para que ustedes elijan. Y así hasta el final del camino que eligieron. Ese final estará marcado por consecuencias o recompensas en función de todo lo que ustedes eligieron. En función de a quienes ayudaron, en función de a quienes perjudicaron, cada decisión que ustedes hayan tomado o tomen en su camino y en su vida generará otro camino que los afectará a ustedes y a las personas a su alrededor. La elección está en sus manos. Y como diría el oráculo en Matrix, ustedes ya eligieron. Están aquí, en este momento, para entender por qué eligieron. Recuerden, la verdad es un eco. La libertad es un acto. Nos vemos en el siguiente capítulo.